No es como yo quiera, es como tú quieres. No es como yo pienso, sino que tu pensamiento esté en mí. Que yo sea tuya, que tú seas mío, y que mi refugio esté siempre en ti. Una inyección de fe necesito para mí, un maná celestial oiré yo de ti aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad aquí. En la hora de la verdad, emuná, necesito yo y la humanidad. Inyección de fe de Yahweh, inyección de fe del Ruach-HaKodesh aquí. En la hora de la verdad, no cambies el día, porque aquí oirás una inyección de fe que te hará crecer en Yahweh. Te hará crecer. ¿Quién puede entrar al santo lugar, limpio de manos y puro en su andar? ¿Quién puede mirar su rostro en el altar, el de un corazón bueno que exalte allá? Yahweh es tu nombre santo, Yahweh es tu nombre Kadosh. Apártate de iniquidad el que invoca tu nombre, mi amado Yahweh. A ti amaré hasta el fin de mis días, yo me guardaré. Mi anhelo es
desde allá. Yahweh, tu nombre santo, Yahweh, tu nombre Kadosh, apártate de iniquidad, el que invoca su nombre, mi amado Yahweh, así amaré hasta el fin de mis días, yo me guardaré. Mi anhelo es entrar al santo lugar con mis... Amén, aleluya. Ya estamos en el tercer bloque, el último bloque, y lo tenemos en línea al Roe Emilio Vázquez, videollamada por WhatsApp, en el cual él nos va a exponer este tema tan contundente sobre qué concepto tenían los rabinos acerca del verbo, que justamente lo va a sacar, lo va a poner de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. Shabbat, Shalom, amado Roe Emilio Vázquez. Shabbat Shalom, mi querido hermano, un saludo cordial desde aquí, desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, para cada uno de ustedes allí que están allá trabajando, está en el ministerio, y así también a aquellos que prestan atención a este hermoso programa La Hora de la Verdad. Amén, aleluya, aleluya. Son las 11:16, ¿sí? Creo que tenemos el mismo horario, y bueno, ya hemos terminado el mate, ¿no es cierto? Sí, pero da como para continuar aquí por el clima, estamos teniendo un viento fresquito del sur, se ha aplacado el calor y bueno, más que nunca vale la pena seguir tomando mate, da para eso. Amén, aleluya. Bueno, amado, quiero, si usted puede enviar un saludo fraternal a mis hermanos del remanente de Israel de Saspeña, que es conducida por José Luis Caro y Jorge Romero, y también por mis hermanas de ese remanente. También quiero decirle que están escuchando distintas asambleas, ¿sí? Y que esta grabación a través de nuestro amigo, nuestro amigo que siempre lo hace, que maneja la cabina, Miguel Alfonso, ¿sí? Él lo va a subir en la página de YouTube, Atlantis Frecuencia Modulada. También lo vamos a compartir en la página La Hora de la Verdad. También lo vamos a compartir en la página de YouTube de Inyección de Esperanza. O sea, este hermoso estudio, el cual nos estaba faltando, y nos vio hecho el compromiso de hacerlo, esta primera parte sobre acerca del verbo. Si me permite, antes de leer, hacer sonar el shofar, porque es tremendo esta lectura y la exposición donde usted va a dar. Amén, amén, escuchemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. Te alabo y te bendigo, Padre, por todas estas personas que tú estás poniendo en el camino, estas personas que realmente te temen y son obreros de ley. Bendito eres por siempre y para siempre, amado Padre Celestial, y que sea tu Ruaj que nos guíe en estos momentos. Amén, aleluya. Hermano Roe, dice así las Sagradas Escrituras, la versión bíblica israelita nazarena, donde el verbo ha hecho carne, dice. En el Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio existía la palabra,
y la palabra estaba con el Todopoderoso, y el que es la palabra era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Aleluya. Amén. Excelente, así mismo es. Bueno, la pregunta del millón, como siempre digo, es ¿qué pasó aquí? Porque nosotros cuando tenemos la BIM, la Biblia Israelita Nazarena, o como que no concuerda con lo que dice las demás versiones. No sé si tiene otras versiones ahí para hacer la comparación. Bueno. Porque hay una discrepancia al parecer. Bueno, lo voy a leer de la versión bíblica católica Latinoamérica. Dice así: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Y, Sí. y puede ser también la Reina Valera. Sí, porque esa es la versión 60, la que más se está usando para leer esto. A ver, lo leo. Aleluya, aleluya. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice así la versión Reina Valera 1960. Muy bien, excelente. Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a leer estas versiones, que ya podemos decir versiones tradicionales, porque son las versiones que más se utilizan, que más se manejan, entonces ya se nos metió un dogma, una doctrina, una información, se nos metió en la mente, se nos mal explicó este versículo. Se nos mal explicó. ¿Por qué? Porque está mal traducido. Hay una mala traducción aquí. Entonces, bueno, algunos me preguntan, y entonces, ¿cuál sería la traducción correcta? Porque nosotros confiamos que esta versión que estamos usando, que es la Reina Valera, es una de las traducciones más fieles. Sí, no negamos que la Reina Valera tiene traducciones fieles, pero así también ya se sabe por estudio y por lo que dicen los eruditos y por las evidencias que hay malas traducciones en la Biblia Reina Valera. Y uno de los problemas que genera la mala traducción de la Biblia es crea malas interpretaciones, y esas malas interpretaciones se convierten en falsa doctrina. ¿Qué es lo que entendemos aquí cuando leemos en una versión de la Reina Valera o cualquier otra versión? Leemos Juan 1:1, entendemos que el verbo es el Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, netamente aceptamos lo que dice allí, porque es lo que tenemos y es lo que nos ha enseñado. Pero si nosotros empezamos a escabullir, empezamos a escudriñar, empezamos a investigar y buscamos otras versiones que no sean necesariamente del tiempo en que fue escrito la Reina Valera, y nos vamos un poquito más atrás, y nos acercamos más al tiempo del Mesías, que tenemos las traducciones del año 200 del siglo II, que es la Peshitta aramea y la Septuaginta griega. Vamos a encontrar allí textos que nos confirme la veracidad de lo que dice realmente algunas palabras. Ahora, ¿por qué nosotros cuando leemos la BIM encontramos que habla en un tono totalmente distinto a lo que habla las demás versiones, y no pone al verbo como el Todopoderoso, sino que le dice que el verbo estaba con el Todopoderoso? Y muchos piensan, no, eso es falsificado, eso es obra de Satanás. No es obra de Satanás. Esa es la versión más acertada. Eso es lo que realmente, aún analizando el griego, se puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar del griego? Porque muchos se basan en la escritura, la Septuaginta griega, ya lo dice griega, y bueno, dicen que a partir del griego y demás. Bueno,
no hay problema. Pero aún en el griego, cuando se tradujo del hebreo al griego, se trató de traducir bien, ¿sí? Esto, Juan 1:1, pero cuando ya se tradujo del griego, pues ya pasó al latín, y del latín al español y demás otros idiomas, lastimosamente ya se copió con algunas palabras fuera de lugar. Por ejemplo, cuando encontramos aquí, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso, viene realmente de la idea expresada en el griego, ¿sí? Estuve haciendo un análisis un poco más profundo del griego. Entonces ahí me di cuenta de que cuando en el griego está hablando del verbo, del logos, ¿sí? Está poniendo en una posición jerárquica, y pero para eso hay que ir al realmente lo que dice en el griego. Por ejemplo, ahí aparece la palabra, en el griego aparece la palabra logos, que es, ya sabemos que se tradujo como verbo, ¿verdad? Entonces, en hebreo, hadabar, ¿sí? ¿Y cómo entendemos eso? En hebreo, por ejemplo, hadabar tiene más profundidad que logos. Y esto en su original estuvo en hebreo, no estuvo en el griego, ¿sí? Entonces, cuando se hablaba en el hebreo, dabar significaba la palabra, pero no solamente termina ahí, sino que expresa más profundo. Es una comunicación de Yahweh, lo que Yahweh comunica, la expresión de Yahweh, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa realmente cuando dice logos. Hay una expresión de Yahweh, hay una palabra de Yahweh, ¿sí? De Yahweh, porque dice estaba de Yahweh, ¿sí? Entonces, cuando está diciendo quiere decir que está hablando de dos identidades, ¿sí? Y eso lo contradice la Reina Valera, porque primero dice en el principio era el verbo, ¿sí? Y después dice que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero primero dice con Dios. Primero estaba diciendo que el verbo estaba pero después dice no, el verbo es. O sea, hace un juego de conjugaciones, y eso no está admitido por el orden gramatical de la escritura, especialmente cuando se va a ir en el griego. En el principio, en el griego lo que sería, vamos a pasar bien en español, lo que está queriendo decir en el griego es, en el principio era el logos, ¿sí? Y el logo estaba con el Dios, ¿verdad? Y un Dios era el logos, o era Teos. Cuando habla del logo, dice era un Teos, era el logos era un poderoso, era también un Dios, pero no como el Dios con el cual estaba. Por eso que algunos me dicen, no, pero eso es misticismo, porque como que ahí está hablando de dos dioses, sí, pero cuando nosotros hablamos en español de Dios, decimos Dios, suena como nosotros que es solamente el Todopoderoso, pero cuando en hebreo hablamos de Elohim, no estamos hablando solamente del Todopoderoso, estamos hablando de personas que tienen autoridades. Estamos hablando de ángeles, estamos hablando de personas sabias, estamos hablando de príncipes, ¿sí? Entonces, lo que está queriendo decir acá en el original griego es que el logo era una entidad, ¿sí? O era alguien, un ser que tenía mucha autoridad, ¿sí? Y que era poderoso, y que estaba con alguien que le dio esa autoridad, ese poder. Entonces eso se traslada allí en la VIN, y lo leemos así: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso.
Entonces, cuando se nos pierde esta información y solamente aceptamos literalmente lo que dice allí, pero no tenemos esa mentalidad hebraica, en el mismo griego, en los principios, cuando se hablaba del verbo, no se tenía a que el verbo era un todopoderoso encarnado. Ese no era también el ideal de digámoslo así, de una teología griega en los primeros albores, sino que ese verbo, que es el todopoderoso encarnado, tuvo mucho proceso ya en el cristianismo primitivo, más o menos ahí hablando por el año 250, 325, con los primeros concilios. Esto se iba desarrollando como el verbo, que es el todopoderoso, pero que a la vez es el Mesías que se encarnó. Bien. Qué tremendo, qué tremendo. Acá justamente nos da dos identidades, ¿sí? Dos identidades del Todopoderoso y el Poderoso. Y como usted dice que desde los concilios del año 325 para acá han cambiado las identidades, y en el cual creó esta confusión y ahí donde muchos también se aferran al unicismo. Claro, eso también pasa. Lo que pasa es que no se analiza nosotros, los que son mucho más sabios, nosotros somos aprendices y estamos entendiendo eso. Los que son mucho más sabios, los que hablan en hebreo, los que hablan en griego, los que hablan en latín, te van a hacer una exposición y te va a dar a entender de que aún si dice que la Reina Valera fue una copia del griego, te va a decir no, está mal copiado, porque no tiene la esencia de la información que tenía en el griego. O sea, están mal ubicadas las palabras, las conjugaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se usa la palabra tonteón, famoso tonteón, es eso en el griego, pero en el español el Dios, ¿verdad? Refiriéndose a un todopoderoso, alguien que es mucho más poderoso. Dice que el lobo estaba con tonteón, estaba con alguien que era muy poderoso, y después dice, y que el lobo era un teos, era un dios también, pero que no era muy poderoso. Entonces por eso algunos me decían, no, ¿por qué me vas a hablar acá? Esto es misticismo, porque como que hay dos dioses, hay uno más poderoso y otro menos poderoso, pero esa es la idea que uno se saca. Pero aquí no te está diciendo que hay que realmente hay dos todopoderosos. Amén. Aquí te dice, hay un solo todopoderoso, claro, y que hay alguien que está sujeto a ese todopoderoso. Amén. Que es la palabra. Amén. Por eso quiero aclarar esto, porque no se entiende muchas veces. Ahora algunos quieren hacer tonteón y teo son lo mismo. No, ahí hay una diferencia, porque ahí aparece el Dios. Cuando dice el Dios, sí, es porque se le está identificando a alguien mucho más poderoso. Esa palabra no aparece en la Reina Valera, no aparece la palabra el Dios o el Elohim, no, o sea, se sacó la palabra él. Entonces, cuando analizamos esto, mi hermano querido, se refiere aquí que al Mesías como un Elohim, pero no del mismo rango del Elohim, ¿sí? Sino que tiene autoridad. ¿Y cómo se puede comprobar esto bíblicamente? ¿Hay algún verso que pueda demostrarnos de que, hay un Elohim, pero que no es el Todopoderoso, pero que la Biblia diga que es un Dios? Sí, lo hay. Amén. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo 7:1. Ahí encontramos donde dice que Moisés fue puesto como un Dios para Faraón. Ahí lo dice claramente el texto, y aún en la Reina Valera. Entonces eso no quiere decir que Moisés sea el Todopoderoso, sino está hablando de una autoridad que se le dio por alguien más poderoso, ¿sí? Tremendo. Un Elohim. Tremendo. ¿Sí? Entonces ahí podemos entender de que el verbo también era un Elohim, pero en el sentido de que era alguien poderoso
que estaba con uno que le cede el poder y la autoridad. Qué tremendo. Amén. Sí, está muy difícil. Para mí eso es uno de los temas muy difíciles. Yo casi no quería participar en eso, pero... No, que es tremendo porque más me está haciendo leer Éxodo 7, donde dice, y estoy buscando también la versión, dice así la versión bíblica católica Latinoamérica: Yahvé dijo a Moisés, mira, te hago un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Ahí está. Aleluya. Wow. Aleluya. Entonces, ¿de dónde le viene esa gloria, esa investidura, para que él sea un Dios, un poderoso? ¿Sí? Gracias. Entonces, y eso no quiere decir que él es el todopoderoso. O sea, esa es la idea que Amén. tenemos en Juan 1:1, ¿sí? Pero que lastimosamente, al ser traducida al español, sacaron le sacaron esa idea y le pusieron la doctrina de que el todopoderoso es el mismo verbo. Pero esa idea no estuvo nunca jamás implantada en la mente de los judíos, de lo que esperaban al Mesías. Cuando decimos, entonces, ¿qué clase de Mesías? Ellos nunca esperaban a un Mesías que sería el todopoderoso encarnado. O sea, al fin y al cabo, ellos me dicen que yo hablo de misticismo acá, pero lo que ellos creen es más místico de lo que yo estoy diciendo. Porque si ellos dicen, el todopoderoso se hace carne, ¿sí? Y vive entre nosotros. Pero ¿de dónde sacan esas ideas? De las malas traducciones. Exactamente. ¿Sí? En la misma Reina Valera lo dice clarito también, en Éxodo 7, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tranquilo. Es tremendo, es un tema muy... Claro, el problema, hermano, es que para nosotros en español la palabra Dios suena muy fuerte, ¿sí? Y designa al Todopoderoso. Pero en hebreo, cuando decimos Dios o Elohim, hay que atender el contexto. Así es. Entonces, esto fue escrito en hebreo, no fue escrito en español. Así ¿sí? es. Por eso es que cuando leemos en español, y era Dios. Sí, era un Elohim, el Mesías, no negamos, porque es un poderoso que estaba con el Todopoderoso. Amén. Esa es la idea que tenemos. Ahora, el Mesías mismo dijo en su oración al Padre, él le dijo, la misma gloria o el mismo poder que me diste, ¿sí? Cuando estuve contigo, en Juan 17:22. Entonces, sí, Juan 17:22. Y se está refiriendo lo que justamente está contando ahí Juan 1:1. O sea, el Hijo estaba con el Padre le concede a la palabra o al Mesías, porque sabemos que la palabra o la dabar es el Mesías, ¿sí? Y le concede gloria, le concede poder. Y el Mesías lo dice, cuando yo estaba contigo desde el principio, vos me diste, o sea, ¿de dónde tiene que venir un poder? Si vos tenés poder, si alguien te da autoridad, ¿quién te tiene que dar? O sea, hay alguien más poderoso. Claro, sí. Lógicamente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la idea que se está teniendo allí, y lastimosamente se salió mucho de eso, ¿verdad? Tremendo. Entonces, sí, el lobo es, según lo que ya se tenía en mente para los judíos, o los rabinos, o los sabios, o la dabar, nunca fue la idea de que va a ser el todopoderoso Yahweh mismo que se va a encarnar y va a descender en forma de hombre, nunca. Eso no estuvo jamás. O sea, solamente vamos a encontrar en las ideas cristianas, en las ideas de otra cultura, ¿sí? Y que viene del misticismo, porque hay lecturas, hay cuentos, hay leyendas de dioses que se hacen carne. Claro, ¿sí? claro. Y entonces lo que yo estoy diciendo no es eso. Entonces, discúlpeme, Roe Emilio, entonces los hermanos judíos están esperando a Elohim, al poderoso Mesías. Al poderoso Mesías. Amén. Pero que ya vino
Exactamente, exactamente. Muchos no lo reconocieron. Exactamente, Sí. así es. Es lo que quería, claro, lo que quería es justamente lo que usted dijo, que los hermanos judíos están en lo cierto. Ellos entienden quién es el Todopoderoso y quién es el Poderoso, porque justamente está escrito en hebreo, ¿sí? Y que el griego y el latín y todos los idiomas, castellano, español, lo cambiaron y hacen creer que el Mesías es el Todopoderoso, y no es así. Amén. Lastimosamente hay muchas malas interpretaciones, y por eso es que por eso que los judíos, cuando vos le decís que el Jesús es Elohim, el Todopoderoso, blasfemia, te dices, ¿verdad? Claro. Porque eso nunca, por más de que ellos estén errados también en algunas cosas, por lo menos en eso no estaban errados, ¿verdad? Por más de que ellos no aceptaron al Mesías cuando ya vino, por lo menos ellos nunca tuvieron una idea de un Todopoderoso. Imagínense que se hace hombre, carne y vive. Eso no existe. Esa doctrina no está, ni siquiera ni un profeta lo dijo, no habló de eso, ni un patriarca, nadie, ¿verdad? Sí, misticismo griego. Hay que partir de allí, ¿verdad? Es una doctrina totalmente ya formada, con muchos años de práctica, digámosle así, de discusiones dogmáticas en los concilios. Exactamente. Se fue idealizando y después configurando como algo real, como un dogma que se tiene que creer como algo real, pero que eso no es lo que realmente dice ni el Mesías dijo eso. Amén, aleluya. Qué lindo, qué buen tema, profundo, ¿no? Bueno, amado, ¿qué más? Que está interesante, muy interesante todo esto. ¿Cuánto vamos de tiempo? Porque hay unos 15 minutos más. 15 minutos más. Sí. Mire, la palabra logos, aún en los primeros tiempos, en el siglo I, los pensadores, los filósofos, los que ya pensaban y analizaban ya la vida del Mesías, ellos ya tenían una idea más o menos de que cómo sería el Mesías, quién sería el Mesías. Uno de ellos, digámosle que tengo un documento, me interesó bastante, porque estaba en tiempo del Mesías también, que era un gran sabio que es Filón de Alejandría, no sé si alguna vez usted escuchó de eso. No pasó. Él muere más o menos 45 años después del Mesías. Y él había definido realmente, para mí, él es lo que tenía la definición más acertada de lo que es el logo en ese tiempo, porque después se fue distorsionando ahora. Entonces, digo que es una de las interpretaciones más certeras del logo, porque va con lo que también dice la Escritura. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que llevar en cuenta, cuando alguien va a interpretar algo, tiene que tener rasgos o tiene que apuntar a la Escritura, a lo que dice realmente la Escritura. Por ejemplo, te quiero decir lo que él decía del logo, que es un intermediario de la creación, el cual intercede por los humanos a favor de los humanos. Eso decía del logo. Qué tremendo definición. Entonces, ¿y dónde encontramos esto? Pablo lo dice en Timoteo 2:5, hay un solo mediador. Entonces, aquí tenemos una idea, imagínense, del logos, ¿sí? O de la palabra, ¿sí? Si vamos a venir del griego hacia el español, porque si hablamos si vamos a definir en el hebreo, vamos a encontrarnos que la voz o la palabra hablada que cobró vida de Yahweh estaba entre nosotros, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Es también una definición muy profunda. Entonces, también otro dice el logo como primogénito de la creación. Esa también era la idea o que se tenía, ¿sí?
Así es que el lobo es el primogénito de la creación, porque se sabía que se estaba refiriendo al Mesías, ¿sí? Entonces, si ya había en los primeros siglos se pensaba así del lobo, no hay evidencia de que por lo menos ellos estaban pensando, bueno, el lobo es el Todopoderoso, porque dice, no, el lobo es un mediador entre los seres humanos, entonces no es el Todopoderoso. Después dice, no, el lobo también es un primogénito de la creación, que eso no es el Todopoderoso. ¿Y cómo podemos justificar bíblicamente esto? En Apocalipsis 3:14 habla claramente de que el Mesías es primogénito, o sea, fue creado primero. Y eso muchos no lo quieren aceptar. Es una creación. Qué ¿sí? tremendo. Entonces, y eso lo podemos demostrar bíblicamente. Amén. Ahora, también dice, escucha esta definición que también se decía del lobo ahí en los primeros siglos, decía que el lobo o el Mesías, rey subordinado y sometido a un gran rey. O sea, ya se tenía una idea. O sea, ¿cuándo se empezó a distorsionar eso? Mucho tiempo después. O sea, es un documento quizás lo quisieron borrar, quemar, destruir todo, porque eso atenta contra lo que ellos después malinterpretaron de lobo. Claro, claro, ¿sí? claro. Esto desmiente lo que está diciendo la Reina Valera. Dice, imagínense, rey subordinado y sometido a un gran rey, quien tomará a su cargo el gobierno de un sagrado rebaño. Amén. El rey universal, el rey del universo entero, con el rey de Israel. Claro, o sea, hay un rey que va a recibir poder de otro rey más poderoso, y ese es el lobo, ¿verdad? El Mesías. Y hablando del lobo, un rey subordinado y sometido a un gran rey, que tomará a su cargo el gobierno de un sagrado rey. ¿Qué es el sagrado rebaño? La Israel de Yahweh. Amén, aleluya. Ahora, ¿dónde encontramos, con cuál encaja esto? Yo estuve buscando varias profecías a ver si va con alguien, porque no quiero hablar por hablar también sin evidencia bíblica. Me sorprendí cuando encontré esto en Ezequiel 37, 15 al 28. Ezequiel 37, 15, 28, donde habla de un rey, un solo pastor, que guiará al rebaño o pueblo santo. ¿Sí? Entonces, y habrá un solo pastor y un solo rebaño. O sea, no habrá muchas congregaciones de distintas credos y demás cosas. Exactamente. Y también me llevó esto a 1 Corintios 15, 27, 28, hablando de la sujeción de un rey a otro rey, donde dice que el Mesías va a entregar el reino al Padre. Ahí está, más claro. Ese es 1 Corintios 15, 27, 28. Entonces, este rey, que es el Mesías, que es el lobo, recibe toda la autoridad del Padre, y todo Padre lo sometió bajo su autoridad, pero que el Padre no se sometió a su autoridad. Así es. Entonces no puede ser de ninguna manera que lo que está diciendo allí la Reina Valera y otras versiones, que el verbo era el Todopoderoso, entonces contradeciría totalmente la doctrina que Pablo está enseñando, y contradeciría también esta idea del lobo que ya se tenía en el siglo I, ¿sí? Ahí con Filón de Alejandría y otros pensadores. Qué tremendo. Así es, mi hermano querido. Eso es lo que yo quería agregar aquí. Ahora, en cuanto al que el Mesías ya fue engendrado o fue creado por el Padre, es un misterio para muchos y no lo aceptan, porque ellos le tienen al Mesías o a la palabra o al lobo, le tienen como al mismo Todopoderoso. Pero si nosotros profundizamos la Escritura, el Todopoderoso permanece invisible según la Escritura, no está visible, ¿sí? Fue manifestado en carne. ¿Quién fue? No fue el Todopoderoso, porque Pablo dice que a él nadie le ha visto jamás también, la que vive en luz inaccesible. En Timoteo 6:16, que ningún hombre le ha visto jamás y sigue estando invisible. Entonces, ¿quién es el que se hizo visible? Entonces,
tiene que ser el Mesías. No puede ser, porque Pablo se estaría contradiciendo en sus... No puede ser que Pablo diga a una comunidad, le diga, ¿sabe qué? El Todopoderoso se hizo carne, se hizo visible. A otra comunidad le dice, ¿sabe qué? El Todopoderoso nadie le vio jamás. Si está en una luz inaccesible, es inmortal. Y bueno, ¿qué pasaría entonces, verdad? Sí, entonces no concuerda. Entonces, aquí lo que yo quería hablar un poquito es de esto, ¿verdad? Sí. De quién le dio esta vida a la palabra y cuándo le dio vida y qué tipo de cuerpo le dio. Amén. ¿Sí? Porque si leemos en Juan 1:14, dice, cuando habla que el verbo se hizo carne, obviamente sabemos que este verbo o la palabra o el Mesías tenía forma humana. No hay nada que discutir, era humano. Entonces, en Hebreo 10:5 habla también el mismo Mesías, en la boca del autor de Hebreo dice que el Padre le ha preparado un cuerpo. Entonces, si el Padre le preparó un cuerpo, entonces el Mesías no es el Padre, porque fue alguien le preparó, alguien le creó un cuerpo, alguien le hizo cuerpo. O sea, eso ya es bastante evidencia para ir pensando. Claro. Entonces, el Verbo adquirió un cuerpo, vida, y no de sí mismo, sino de alguien más poderoso que le transfirió esa vida, que es Elohim Yahweh, que de ninguna manera puede ser el Verbo. ¿Sí? Podemos entender que el Mesías, Yahushua, es creación del Padre y Él no es el Padre. Amén. Creación del Padre. Ahora, seguimos dando evidencia. Tengo tiempo. El Elohim Yahweh hasta lo hizo resucitar al Mesías. Amén. Claro. Pero hay más evidencia bíblica. Lo confirmamos con lo que dice en Hebreo 1:5. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Amén. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, Amén. la reconfirmación escritural de esto lo tenemos como testigo en primera de Juan 5:1 y 5:18. Dice que el Mesías, o sea, aquel que fue engendrado por Elohim, del Mesías dice. O sea, hay tres versículos bíblicos donde habla de que el Mesías fue, o la Dabar, o la palabra, ¿sí? Fue menos poderoso que el Todopoderoso y que fue creación del Todopoderoso con el cual él estuvo en el principio. Amén, aleluya. Entonces, con estos versículos nosotros podemos ir pues ampliando un poquito y nuestro conocimiento y analizar más, ¿sí? Y no perder de vista lo que cuando dice del Mesías que fue el primero en ser creado por el Padre en Apocalipsis 3:14. Esos son versículos que se tienen que unir. Entonces, ¿qué pasa? El Mesías se convierte así en la manifestación, o es decir, en la forma visible de la palabra viviente del Padre. Lo que se ve es la expresión que cobra vida del Padre, la palabra del Padre. No es el Padre que toma cuerpo, ¿sí? Entonces, la palabra, o sea, el Mesías, la expresión del Todopoderoso. Por eso, imagen con forma y cuerpo de la palabra, del pensamiento, de la voluntad, de la instrucción del Todopoderoso. No es el Todopoderoso que tiene cuerpo y forma allí. Eso se malinterpreta. Hay que llevar en cuenta, ¿sí? Y Colosenses 1:15, imagen de la palabra de Yahweh. Pero Yahweh sigue siendo siempre invisible, ¿se acuerda? En 1 Timoteo 6:16. O sea, no, si el Mesías era el Todopoderoso, si el Mesías era la palabra, y la palabra era el Todopoderoso, pero ya entonces ya se hizo visible. Sí. Entonces no tendría sentido lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que se encarnó fue entonces el verbo, la palabra, ¿sí? El Mesías y no el Padre. Por eso es que en Hebreo 1:2 nos dice que Elohim ya no hablaba directamente como lo hizo en otro tiempo, sino que en estos últimos tiempos nos habla por medio de ¿qué? De su Hijo. ¿Sí? Por medio de su palabra encarnada. ¿Quién? Su Hijo. Amén. Nos dice que Elohim es la palabra encarnada que nos está hablando. O sea, hay bastante evidencias cuando nosotros hacemos un estudio crítico de los versos, ¿sí? Amén. Entonces, aquí con eso, hermano, quería nada más sintetizar un poquito esto de que, no entrando en términos técnicos,
porque eso confunde mucho, ¿verdad? Sí. De las conjugaciones, de los verbos y demás, porque muchos explican desde ese lado y en vez de aportar más conocimiento, personas que como yo no tienen tanta capacidad no lo van a entender. Exactamente. Entonces yo explico de esta manera, de una manera sencilla. Por eso te digo que sí, algunos que es más erudito que yo van a escuchar y dicen, no, pero esto le falta tal cosa, tal, sí, lo sé. Pero yo sé también que a la vez muchos van a entender y van a comprender este mensaje, porque no es muy técnico. No estamos usando los términos literarios ni gramaticales mucho acá, porque yo quiero ir directo al grano. Para mí eso sería un poco más edificativo por ahora, para nosotros los que somos aprendices. Cuando vamos evolucionando y conociendo mucho más, y estamos muchos más años, sí, podemos ir usando esos artículos definidos y demás cosas. Amén. Hermano Roe Emilio, lo que pasó acá es que nuestro Padre Celestial quiso que usted hable así de esta manera, ¿sí? Para que entienda el remanente de Israel, los hermanos que están en esta senda antigua, y también para esas ovejas que aún están descarriadas. Es tan sencillo que no habló usted, sino habló nuestro Padre Celestial en esta manera. Yo lo entendí y me gozo, y sé que mis hermanos y hermanas que están escuchando y que van a escuchar, van también a sentirse gozosos, alegres por esta exposición que usted dio como siervo de nuestro Padre Celestial Yahweh. Qué tremendo, hermano, qué tremendo esto. Y cada Shabbat me sorprendo más al escuchar a los siervos de nuestro Padre Celestial y también a las siervas. Como usted dijo, somos aprendices, y es hermoso ser aprendiz porque el Padre nos va mostrando momento a momento las profundidades de las Sagradas Escrituras. Es tremendo, es tremendo. Y agradezco, yo sé que hay que agradecer al Padre Celestial que Él dio esta oportunidad para que a través del conocimiento que tiene usted podamos nosotros, como yo, entender más este pasaje bíblico de Juan capítulo 1 versículo 1 al 2. Qué tremendo. Gracias, hermanito. Amén, mi hermano. Y bueno, no soy digno de estar aquí en este lugar, y como ya dije, debería de estar personas más sabias, ¿sí? Que están mucho más tiempo, nosotros como aprendices, pero bueno, por obediencia también y para pues expresar la forma en que yo voy conociendo a los hermanos, quizás esto les sirva de bendición, esa forma de explicar humilde que estoy haciendo aquí en este programa. Así es, así será. Gracias. Y la humildad es parte de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, la humildad, ¿sí? Así que, hermano, me gustaría estar más tiempo contigo para que nos siga exponiendo, pero hasta acá llegamos, ¿sí? Agradezco mucho, será para la próxima, si el Padre permite. Hay un viaje que está pendiente ahí, para llevarte algo precioso, entregarte en tus manos, sí, que yo sé que lo vas a dar utilidad en las alabanzas. Así que, hermano, Ya me imagino. ¿cómo dice usted? Un abrazo rompeespaldas. Sí. Entonces, hacemos esto a todos nuestros oyentes, a todos los que están ahí oyéndonos, escuchando, tomando nota. Entonces, le damos un abrazo rompeespalda a todos ustedes y gracias por la sintonía. Amén, aleluya. Gracias, Roe Emilio. Será hasta la próxima, mientras nuestro Padre Celestial permita. Shalom, y a seguir disfrutando este Shabbat. Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom. al santo lugar. Bueno, hemos escuchado tremenda exposición del Roe Emilio Vázquez. Sería la apertura la primera parte de la lectura
de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Qué tremendo exposición que nos dio este hebreo, vendría a ser siervo de nuestro Padre Celestial, que sigue obedeciendo los mandamientos. Aleluya. Bendito es nuestro Padre Celestial. Si me permite, Miguelito, que quedó pendiente el espacio de las mujeres, si se puede realizar o no, o si no dejamos para el próximo Shabbat. A tu orden. Próximo Shabbat. Bueno, perfecto. Gracias, bendito sea. Entonces, después de la tanda comercial, vamos al espacio de las mujeres, ¿sí? Y también hay un mensaje para ellas. ¿Quién soy? Parte 2, por la hermana Yaneri Sosa de la Asamblea IT y Hacer Discípulos. Vamos a la tanda.